No todo lo que está en silencio está muerto. El cuerpo de Jesús reposaba, sí, pero su espíritu estaba venciendo al infierno. El sábado no fue una pausa, fue una transición. Y si tú estás viviendo tu propio sábado, no te rindas. Comenta, yo espero aunque duela. Y si esta palabra te tocó y no haces nada, estarás dejando que otros caminen solos cuando tú ya tienes la luz. Comparte, suscríbete, activa la campana, haz tu fe visible. ¿Alguna vez sentiste que Dios guardó silencio justo cuando más lo necesitabas? Que oraste, clamaste, esperaste, y lo único que recibiste fue el eco de tu propia voz. Si yo te dijera que hubo un día en la historia donde hasta los discípulos pensaron que todo había terminado, ¿me creerías? Porque hubo un sábado, en medio de la Semana Santa, donde el cielo pareció ausente, donde el cuerpo de Jesús yacía en una tumba fría, y todo lo que se había prometido parecía haberse desvanecido. Fue el día más largo de la fe, un día sin milagros, sin señales, sin respuestas, solo dolor, luto, confusión. Pero también fue el día que nos enseñó que incluso cuando no vemos nada, Dios sigue obrando en lo invisible. Hoy es sábado, santo, un día que no muchos entienden, pero que contiene una de las lecciones más poderosas del cristianismo. Cuando Dios parece callado, no está ausente, está preparando algo eterno. Si estás oyendo esto y aún no escribiste Jesús en los comentarios, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe, aunque no vea, yo confío, y comparte este mensaje. Porque quien ama la verdad, no se calla. Este video no es sobre muerte, es sobre propósito. Es sobre esperar cuando todo parece perdido. Es sobre seguir creyendo, aunque el cuerpo esté en la tumba y el cielo esté en silencio. Porque el sábado pudo parecer el fin, pero solo era la antesala de la resurrección. Aquel sábado amaneció con una atmósfera pesada sobre Jerusalén. El rugido de la multitud había cesado, las voces de burla se habían apagado, y el cuerpo de Jesús yacía en una tumba prestada, sellada por una piedra inmensa y custodiada por soldados. Sus discípulos, antes tan llenos de fe, estaban escondidos, paralizados por el miedo, hundidos en un duelo que parecía no tener sentido. Era el día después del trauma, el día del vacío, el día donde todo parecía perdido. Y sin embargo, era parte del plan, porque en el calendario divino, incluso el silencio tiene propósito. El sábado santo no está registrado con prodigios, no hay milagros espectaculares, ni ángeles descendiendo con mensajes, no hay acción visible, pero en lo invisible algo estaba sucediendo. Jesús no estaba quieto en la eternidad. Su cuerpo reposaba, sí, pero su espíritu descendía al abismo para anunciar la victoria. Mientras en la tierra había silencio, en lo espiritual había conquista. El infierno no celebraba, temblaba. Porque quien había sido crucificado como cordero, ahora se movía como león. Pero el pueblo no lo sabía. Y esa es la lección. ¿Qué haces tú cuando parece que Dios guarda silencio? ¿Cómo actúas cuando no hay señales, cuando las promesas no se cumplen, cuando tus oraciones no son respondidas? Ese sábado fue puesto en la historia para enseñarnos a permanecer cuando todo parece muerto, para enseñarnos a confiar incluso cuando la tumba sigue cerrada, porque no todo lo que está quieto está acabado, no todo lo que está en silencio está inactivo. La esperanza verdadera no vive de emociones, vive de convicciones. Los discípulos no entendieron eso en ese momento. Lloraban, dudaban, recordaban las palabras de Jesús, pero no podían conectarlas con lo que veían. Y así estamos muchos hoy, con promesas en mente, pero con la tumba frente a los ojos. El sábado santo nos enfrenta con esa tensión, nos exige fe sin evidencia,
nos reta a quedarnos en la historia cuando todo en nosotros quiere abandonarla. Pero lo que los discípulos no sabían era que el tercer día llegaría, y que mientras ellos dudaban, el cielo seguía escribiendo. La grandeza del Sábado Santo está precisamente en su aparente vacío. No hubo milagros visibles, no hubo sermones poderosos, no hubo multitudes expectantes. Solo hubo espera, una espera cargada de incertidumbre, de luto, de preguntas sin respuesta. Fue el día en que la fe fue probada en su forma más pura, sin emoción, sin manifestaciones, sin confirmaciones. Porque la verdadera fe no es aquella que se activa cuando todo va bien, sino la que permanece firme cuando no hay nada que ver. Ese sábado, el mundo religioso pensó que había triunfado. Los fariseos creyeron que habían vencido. El sistema opresor descansaba satisfecho. Pero lo que no sabían era que en el mundo espiritual se estaba firmando la sentencia de su derrota. El silencio de Dios no era su retiro, era su estrategia, era la calma antes del rugido. Jesús había dicho que resucitaría al tercer día, pero nadie parecía recordarlo con claridad. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Escuchamos promesas, recibimos palabras, sentimos su presencia, pero basta un día de silencio para que el miedo nos paralice. El Sábado Santo no es solo un espacio entre la cruz y la resurrección. Es el reflejo de todos esos momentos en nuestra vida donde la promesa fue dada, pero aún no se ha cumplido. Es ese punto medio entre lo que creemos y lo que vemos. Ese lugar incómodo donde la única opción es permanecer. Permanecer aunque duela. Permanecer aunque no se sienta. Permanecer aunque parezca que todo terminó. Porque muchas veces el cumplimiento viene justo después del silencio más profundo. Y eso fue lo que sucedió. Mientras los discípulos temían por su vida, mientras María lloraba, mientras el sepulcro se mantenía cerrado, Dios estaba cumpliendo su palabra con precisión. El cielo no se había olvidado, el Padre no había abandonado al Hijo, estaba preparando el momento exacto para manifestar su gloria. Y cuando el reloj divino marcara el tercer día, la piedra sería removida, no por manos humanas, sino por la fuerza de la eternidad. El sábado parecía una pausa, pero era el umbral de la resurrección. Ese sábado también fue el día de María, la Madre, la que lo cargó en su vientre, la que escuchó de labios de un ángel que su Hijo sería el Salvador, la que lo vio crecer, lo acompañó en su ministerio, lo siguió hasta la cruz y ahora lo había perdido. Imagínala en ese silencio, abrazando las prendas ensangrentadas, con el alma atravesada por la espada que Simeón había profetizado. No había consuelo, no había explicación, solo dolor. Pero incluso en medio de esa oscuridad, María no abandonó su fe, porque ella sabía que, aunque no entendiera el momento, Dios no la había mentido. Ese sábado nos enseña también a confiar cuando lo que vivimos no se parece a lo que Dios nos prometió. A no interpretar el silencio como traición, sino como parte de un misterio mayor. Porque muchas veces el cielo calla para que nosotros aprendamos a escuchar con el corazón. Y María, en su dolor, representa a todos los que siguen creyendo incluso cuando todo se ha roto, a todos los que siguen esperando aunque la tumba esté cerrada, a todos los que como ella guardan las promesas en el corazón, aun cuando las circunstancias las niegan. El Sábado Santo es el día de los que no retroceden, de los que aman a Dios, no por lo que reciben, sino por lo que creen, de los que entienden que la fe no es una transacción, es una rendición, porque cuando todo parece muerto, ahí se prueba quién realmente cree. No es difícil adorar en la resurrección, lo desafiante es permanecer cuando todo está enterrado, y ese sábado fue eso. Un altar de permanencia,
un filtro entre los que seguían a Jesús por lo que hacía y los que lo seguían por quien Él era. Hoy, ese mismo espíritu sigue buscando corazones dispuestos a esperar, no porque entienden todo, sino porque aman más allá de la lógica. La resurrección iba a llegar, pero antes el cielo necesitaba ver quién era capaz de permanecer cuando no había evidencia. Ese sábado no fue el final, fue la purificación de la fe. Lo más peligroso del sábado santo no fue el silencio externo, fue el ruido interno. Las voces en la mente de los discípulos, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si no era el Mesías? ¿Y ahora qué hacemos? Porque cuando Dios calla, el enemigo habla, y lo hace con fuerza. Entra por las grietas del miedo, se alimenta de la incertidumbre, distorsiona las promesas. Ese sábado fue un campo de batalla silencioso. Nadie lo vio, pero en el corazón de cada seguidor de Jesús se estaba librando una guerra: permanecer o retroceder, recordar la palabra o renunciar a ella, aferrarse a lo que Jesús dijo o aceptar la aparente derrota. Y hoy esa guerra sigue, viva. Cada vez que una promesa parece demorar, cada vez que el cielo se calla, cada vez que lo que vemos contradice lo que creemos, esa misma voz regresa. Pero aquí está el punto de quiebre. Muchos nunca entendieron esto, pero aquí está un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos desisten antes de descubrir. ¿Eres tú uno de los que realmente desean esta revelación? Entonces, sigue aquí, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiarlo todo. El sábado no fue la pausa del cielo, fue la resistencia de la fe. Fue el día donde los verdaderos creyentes aprendieron que seguir a Dios no siempre se siente glorioso, que la fidelidad no siempre tiene respuestas, que el silencio no siempre significa abandono. A veces significa preparación, a veces significa madurez. Dios no se apresura. Él sabe el momento exacto, y mientras tú te desesperas por una señal, Él está ordenando todo detrás del velo. La piedra no sería removida porque alguien insistiera. Sería removida cuando el cielo lo decidiera. Y así también será contigo. Hay promesas que hoy están en sábado, aparentemente muertas, encerradas, silenciadas, pero no están canceladas. Están siendo trabajadas. Y si puedes sostener tu fe mientras la piedra no se ha movido, verás la gloria de la resurrección. El sábado santo es el espacio más difícil del calendario espiritual porque representa esa etapa de espera entre lo que Dios prometió y lo que aún no se ha cumplido. Es ese lugar incómodo donde el corazón clama, pero el cielo parece no responder, donde las lágrimas caen, pero la promesa aún no se manifiesta, donde recordamos lo que Él dijo, pero lo que vemos parece contradecirlo. Para muchos creyentes, esta es la parte más dura del caminar con Dios, no el sacrificio, ni siquiera el dolor, sino el silencio. Ese día fue, para los seguidores de Jesús, un terremoto emocional. Todo lo que habían dejado, todo lo que habían creído, todo lo que esperaban, estaba enterrado, literalmente, y con cada hora que pasaba, la esperanza parecía desvanecerse. El enemigo susurraba que todo había sido un error, que el maestro había fallado, que el poder romano era más fuerte que la fe. Pero lo que ellos no sabían es que Dios jamás improvisa. Cada detalle estaba bajo control. Cada segundo de ese sábado estaba cubierto por la soberanía divina. El cielo no estaba inactivo, estaba trabajando en lo que el hombre no podía ver. Jesús no estaba inerte en una tumba. En lo espiritual, Él estaba descendiendo a lo más profundo para establecer su autoridad sobre la muerte, el pecado y el infierno. Lo que parecía una derrota era, en realidad, una conquista en proceso.
Y esta es la gran verdad del Sábado Santo. Cuando parece que Dios está en silencio, muchas veces está haciendo lo más profundo, lo más duradero, lo más eterno. El silencio no es abandono, es estrategia, no es castigo, es preparación. Y si tú estás viviendo un sábado espiritual, no pierdas la fe. No tomes decisiones desde la angustia. No abandones lo que Él te prometió solo porque hoy todo parece quieto. Hay piedras que solo se moverán cuando el cielo lo determine. Y cuando eso ocurra, no quedará duda. El silencio habrá valido la pena, la espera habrá tenido sentido, y la gloria que vendrá será mucho mayor que el dolor que sentiste. El Sábado Santo nos obliga a enfrentar una verdad que muchos no quieren aceptar. La fe no siempre se siente gloriosa. Hay momentos donde no hay milagros, no hay ángeles, no hay respuestas. Solo hay un silencio espeso, un peso en el alma y una promesa que parece lejana. Y es en esos momentos donde se revela la fe verdadera. No la fe de los eventos, de las emociones, de los cultos encendidos, sino la fe silenciosa, quebrantada, resistente. Esa fe que se arrodilla incluso cuando no siente nada, que sigue orando aunque no haya voz que responda, que sigue esperando aunque todos los indicios digan que es tarde. Ese sábado fue una prueba de fuego para los seguidores de Jesús. Ellos habían escuchado sus promesas, habían visto sus milagros, habían dejado todo por Él. Pero ahora, nada. Solo una tumba, una piedra, unos soldados. El ambiente gritaba, derrota, pero había algo que el enemigo no podía matar, lo que Jesús ya había sembrado en sus corazones. Aunque confundidos, aunque heridos, aunque temerosos, muchos no lo negaron, no huyeron, permanecieron. Y esa permanencia fue más poderosa que cualquier argumento teológico, porque quien permanece en el sábado verá la gloria del domingo. Muchos hoy están viviendo exactamente ese tipo de sábado. Saben que Dios les habló, que los llamó, que los separó, pero lo que ven es todo lo contrario: puertas cerradas, cielos mudos, promesas detenidas, y el enemigo susurra: ¿dónde está tu Dios ahora? Pero es allí donde la fe madura, donde dejamos de seguir a Dios por lo que hace y comenzamos a seguirlo por quien Él es, donde ya no buscamos sensaciones, sino presencia, donde ya no dependemos de emociones, sino de convicción. El Sábado Santo no fue un error, fue un crisol, un lugar donde la fe fue depurada, donde el corazón fue probado, donde la promesa fue sellada. Y si tú estás atravesando tu propio sábado, no te rindas, porque el mismo Dios que permitió el silencio ya tiene lista la resurrección. El silencio del Sábado Santo es en realidad uno de los lenguajes más profundos de Dios, porque hay revelaciones que no se gritan, se susurran en medio del dolor. Hay dimensiones de fe que no se alcanzan con euforia, sino con quietud. Ese día, mientras la tierra parecía en calma, el cielo estaba ejecutando un movimiento eterno. La muerte había sido tocada por la eternidad y ya no tenía el mismo poder. Pero el mundo aún no lo sabía. Los soldados seguían vigilando una tumba sellada. Los fariseos descansaban convencidos de haber ganado, y los discípulos lloraban la pérdida del que creían era el Mesías. Todos veían un cuerpo sin vida, pero nadie veía lo que realmente estaba ocurriendo. Jesús estaba cumpliendo hasta el último detalle lo que había prometido. Estaba descendiendo a lo profundo para proclamar su victoria, para arrebatar las llaves de la muerte, para inaugurar una nueva era de gracia. Todo estaba en movimiento, aunque no se percibiera. Y esa es la esencia del Sábado Santo: confiar en que Dios está obrando aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no entiendas nada. Porque los mayores actos del cielo no siempre vienen acompañados de espectáculo.
a veces vienen envueltos en silencio, y es ahí donde tu corazón es revelado. ¿Puedes seguir creyendo cuando todo parece detenido? ¿Puedes seguir esperando cuando no hay señales? ¿Puedes seguir adorando cuando no hay respuesta? El sábado no fue un castigo, fue un filtro. Separó a los que seguían a Jesús por conveniencia de los que lo seguían por amor. Y hoy esa misma prueba se repite. Muchos están atravesando su propio sábado, oraciones sin respuesta, puertas sin abrir, sueños enterrados. Pero así como ese sábado terminó en resurrección, así también terminará tu proceso, porque Dios no abandona, Dios no falla, y aunque hoy todo parezca detenido, Él sigue escribiendo. El sábado entre la cruz y la resurrección fue también un espacio para revelar la fragilidad humana. Pedro, que había prometido nunca negarlo, estaba quebrado por la culpa. Tomás, lleno de dudas, se escondía entre sombras. Los demás, silenciosos, ausentes, desconectados. Todos, en algún nivel, creyeron que era el final. Y en esa aparente derrota también está nuestra historia. Porque cuántas veces negamos lo que un día defendimos con pasión. Cuántas veces huimos cuando dijimos que estaríamos firmes. Cuántas veces nos encontramos atrapados entre el dolor de lo que no entendemos y la culpa de no haber permanecido fieles. El Sábado Santo es también el espejo que revela que incluso los más cercanos a Jesús fallan, pero aún así son parte del plan. Porque Dios no busca perfectos, Él restaura quebrantados. Y ese sábado fue el útero donde se gestó la redención, no solo del mundo, sino también de sus propios discípulos. Fue allí, en el silencio, en la espera, donde Dios comenzó a sanar las grietas del corazón humano. Y esa sanidad no vino con gritos ni fuego del cielo, vino con paciencia, con gracia, con fidelidad silenciosa. Porque Dios no se escandaliza de tu debilidad. Él ya la vio, ya la cargó, ya la redimió. Y aunque tú te hayas escondido, Él sigue allí. Aunque te hayas alejado, Él no ha retrocedido. El mismo Jesús que venció la muerte regresaría a buscar a sus amigos, no con reproches sino con amor, no con condena sino con propósito. El sábado no terminó con castigo, sino con restauración, y así también lo hará en tu vida. Porque lo que Dios comenzó en ti no morirá en medio del silencio. Está siendo trabajado, protegido, redirigido. No te defines por tus caídas, sino por aquel que decidió levantarte incluso antes de que tropezaras. Ese sábado fue la pausa de un Dios que sabe esperar por nosotros incluso cuando nosotros no sabemos esperar por Él. Y esa pausa está cargada de gracia. Mientras el sepulcro seguía sellado y el mundo parecía ajeno al drama espiritual que se desarrollaba en lo invisible, el plan de redención avanzaba con exactitud eterna. Porque aquel sábado no fue una interrupción, fue una transición. Fue el cierre de una era dominada por la ley y la culpa, y la antesala de una nueva temporada marcada por la gracia y la resurrección. En ese silencio, Dios no se había retirado, se había ocultado para sorprender. Y cuando Dios se oculta, no es por ausencia, es por estrategia. En ese aparente vacío, el cielo se estaba alineando con una palabra hablada desde siglos atrás. Desde Isaías hasta Zacarías, desde Moisés hasta David, las escrituras se entrelazaban como un rompecabezas invisible que solo se completaría al tercer día. Y tú, hoy, quizás estás viviendo exactamente ese segundo día, esa tierra de nadie, entre lo que Dios habló y lo que aún no se ha cumplido. Ese espacio sin milagros, sin movimientos, donde todo parece congelado. Pero lo que no ves es que en el cielo nada se ha detenido. Cada segundo de ese sábado estaba contado. Cada lágrima tenía propósito. Cada suspiro era registrado. Y así ocurre también contigo.
El enemigo siempre celebra demasiado pronto. Pensó que la cruz era el fin. Pensó que el sábado era la prueba de que Jesús no era el Hijo de Dios. Pensó que la tumba sellada significaba victoria. Pero no entendía que el plan de Dios no se mide por apariencias, se cumple por promesa. Y la promesa era clara: al tercer día Él resucitaría. Y no hay piedra, ni guardia, ni infierno que pueda impedir que Dios cumpla lo que dijo. Ese sábado nos confronta con una pregunta. ¿Puedes seguir creyendo cuando todo a tu alrededor grita que es tarde? Porque si permaneces fiel en el día del silencio, celebrarás con gloria en el día de la resurrección. No abandones la historia en el capítulo más oscuro. La luz está por irrumpir, y cuando lo haga, entenderás por qué Dios cayó. Aquel sábado también fue un día donde la creación misma pareció contener el aliento. Después del temblor que sacudió la tierra al morir Jesús, vino una calma pesada, un silencio que no era solo natural, era cósmico, porque hasta la tierra entendía que algo estaba por acontecer. Y es allí, en ese punto de espera entre la muerte y la vida, donde el espíritu humano es moldeado. El Sábado Santo no solo fue la antesala de la resurrección, fue el horno de la madurez espiritual, porque hay cosas que solo se desarrollan en el silencio. El carácter, la perseverancia, la humildad, la confianza, no se forjan en la fiesta, se forman en la oscuridad. Y muchos quieren la gloria del domingo sin pasar por el peso del sábado. Pero el cielo no trabaja así. Dios no está apurado. Él sabe que hay revelaciones que solo se entienden cuando no hay luces, cuando nadie te aplaude, cuando estás solo con tus pensamientos, tus recuerdos y tus promesas aún no cumplidas. Ese sábado fue exactamente eso para los discípulos. No era solo el luto por la pérdida del Maestro, era el cruce por el desierto de sus propias expectativas rotas. Cada uno lidiaba con una versión distinta de Jesús que se había derrumbado ante sus ojos, pero el verdadero Jesús estaba a punto de revelarse como nunca antes. Y lo mismo pasa con nosotros. Hay ideas que tenemos sobre Dios que necesitan morir para que podamos conocerlo de verdad. El sábado destruye los ídolos de nuestras falsas esperanzas, derrumba lo que imaginamos, para abrirnos a lo que Él verdaderamente es. Y ese proceso no es cómodo, es profundo, es solitario. Pero es necesario, porque si no pasamos por el sábado, no valoramos el domingo. Si no atravesamos la oscuridad, no celebramos con integridad la luz. Dios no necesita que entiendas todo, solo necesita que no te sueltes, que permanezcas, que sigas creyendo aunque no sientas nada, porque cada Sábado Santo tiene un final escrito, y ese final siempre termina con una tumba vacía. El poder del Sábado Santo no reside en lo que se ve, sino en lo que se sostiene. Es el día donde la fe queda desnuda de todo recurso externo. No hay milagros para aferrarse, no hay palabras nuevas, no hay un mover sobrenatural aparente. Solo queda el recuerdo de lo que Dios prometió y la decisión de seguir creyendo. Ese día es una escuela para el alma. Nos enseña a depender no del fuego, sino del fundamento, a no caminar por vista, sino por convicción, porque es fácil seguir cuando todo se alinea, cuando el cielo habla, cuando las puertas se abren. Pero el verdadero creyente se revela cuando nada cambia, cuando todo permanece igual, cuando el sepulcro sigue cerrado y el alma tiembla de incertidumbre. Y sin embargo, decide quedarse. Decidir quedarse cuando no hay emoción es un acto de guerra espiritual. El infierno odia a los que esperan, porque sabe que quien espera en Dios jamás será avergonzado. Ese sábado, cada hora que pasó sin respuesta fue una declaración de resistencia. Cada discípulo que no huyó
Fue un testimonio viviente de que el amor puede más que la confusión. Cada lágrima derramada en silencio fue adoración pura, y así también lo es hoy. Porque hay personas escuchando esto que están en su propio sábado santo. Su promesa fue dada, su cruz ya fue cargada, pero la piedra aún no se ha movido. Viven entre la palabra y su cumplimiento, y ese espacio es doloroso. Pero no es castigo, es preparación, es proceso, es molde. Dios está forjando algo en ti que no se construye con velocidad, sino con profundidad. Y la profundidad solo se logra en el silencio, en la espera, en la oscuridad. No malinterpretes el sábado, no lo veas como el fin. Velo como el campo donde tu fe se está volviendo inquebrantable, como el lugar donde tu adoración está siendo purificada, como el escenario perfecto para que la gloria que viene no te destruya, sino que te establezca. Porque cuando la piedra se mueva, tú no serás el mismo. El sábado santo también es el día donde aprendemos a mirar hacia adentro. Ya no hay muchedumbres, ya no hay discursos, ya no hay promesas nuevas, solo hay silencio. Y en ese silencio, Dios revela lo que en el ruido no conseguimos oír, porque cuando todo afuera se detiene, lo único que queda es confrontar lo que hay en el corazón. Los discípulos no solo lloraban la muerte de su maestro, lloraban sus dudas, su falta de fe, sus reacciones impulsivas, sus temores. Y ese proceso de confrontación era necesario, porque no hay verdadera resurrección sin un proceso de quebranto previo. El sábado no fue diseñado para destruirlos, sino para prepararlos, para limpiarlos por dentro, para hacerlos dignos del fuego que vendría. Y ese mismo principio se repite en nosotros. Hay personas que están clamando por una resurrección, por un nuevo comienzo, por un avivamiento personal, pero no quieren pasar por el sábado, no quieren que el Espíritu Santo revele lo que está mal, no quieren mirar el orgullo, el ego, la falta de perdón, la incredulidad. Pero la gloria no viene sobre corazones endurecidos, la gloria viene sobre corazones quebrantados. Y el sábado es eso, el crisol donde el alma es purificada, donde Dios nos deja solos para que miremos de frente nuestras propias grietas, no para avergonzarnos, sino para sanarnos, porque su silencio no es castigo, es espacio para que nosotros mismos descubramos lo que Él ya sabe, y cuando lo hacemos, algo en nosotros muere, pero también algo nuevo nace. Así como los discípulos salieron diferentes después del sábado, así también tú saldrás, más maduro, más sensible, más humilde, más dependiente. Porque el sábado no solo separa los tiempos, separa a los superficiales de los profundos, a los que buscan emociones de los que buscan transformación, a los que corren detrás de respuestas de los que se rinden por completo. Es una línea espiritual que pocos cruzan, pero los que la cruzan jamás vuelven a ser los mismos. Porque en el sábado, la cruz deja de ser un símbolo y se convierte en una marca en el alma. El sábado santo no se celebra con luces ni cánticos. No hay milagros que contar, ni prodigios que mostrar. Pero es uno de los días más sagrados de toda la historia de la redención, porque en ese silencio Dios estaba construyendo algo eterno. La tumba estaba sellada, sí, el cuerpo de Jesús inmóvil, pero su promesa viva, porque la resurrección no fue una reacción apresurada del cielo, fue una decisión eterna, cuidadosamente orquestada, que requería un espacio de espera. Ese espacio se llama sábado, y ese sábado representa todos esos momentos en la vida donde sabes que Dios habló, pero aún no se ha manifestado, donde sabes que estás en sus manos, pero no lo sientes, donde sabes que fuiste escogido, pero todo parece estar en pausa. Ese sábado es el terreno donde se siembra la fe que no depende de emociones.
Es el lugar donde Dios te llama a quedarte, no porque tengas respuestas, sino porque decidiste confiar. Y si tú estás ahí, no estás solo, estás en buena compañía. Pedro también dudó, Juan también lloró, María también sintió que todo había terminado. Pero ninguno de ellos sabía que mientras lloraban, el plan de Dios se acercaba a su momento más glorioso. Y así es contigo. Mientras sientes que nada sucede, Dios está alineando lo invisible para manifestar lo eterno. Cada día de espera no es tiempo perdido, es tiempo de formación. Es la tierra donde tu fe desarrolla raíces profundas, donde tu oración madura, donde tu carácter es afinado. Porque cuando llegue la resurrección, y llegará, tú no serás el mismo. Serás alguien que no se derrumba ante el primer silencio, alguien que no mide a Dios por lo que siente, sino por lo que cree. Porque el sábado enseña eso, que el cielo puede callar, pero jamás se ausenta, que la promesa puede tardar, pero jamás se olvida, que la tumba puede parecer definitiva, pero nunca tiene la última palabra. Lo eterno se manifiesta en su tiempo. Y cuando lo hace, todo cobra sentido. Entonces, si estás viviendo tu sábado, no te bajes de la historia. La piedra está a punto de moverse. Si has permanecido hasta este punto, no eres alguien más. Eres parte de los pocos que no se detienen en medio del proceso. Eres de los que aun cuando no ven, aun cuando no sienten, aun cuando la promesa parece tardar, siguen creyendo. Y eso, en el reino de Dios, tiene un valor incalculable. Porque el Sábado Santo no es solo un pasaje bíblico, es una estación espiritual que todo hijo de Dios va a atravesar. Es el lugar donde tu adoración es más pura, donde tu fe es más cruda, donde tu alma es más honesta. Y si llegaste hasta aquí, te felicito, porque estás más cerca de tu resurrección de lo que piensas. Pero ahora tienes una decisión. Esta palabra no puede quedarse solo en ti. Debe correr, debe sacudir otros corazones que también están atrapados en su sábado personal. Por eso, si esta palabra te confrontó, te transformó o simplemente te sostuvo, demuéstralo. Escribe ahora en los comentarios: yo espero aunque duela. Y compártela con alguien que necesita saber que su silencio no es el final, que su dolor no es su tumba, que aún hay una piedra que se moverá. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque esta no es solo una comunidad, es un refugio para los que no retroceden, porque muchos reciben promesas, pero pocos soportan la espera. Tú estás demostrando que eres uno de los escogidos, uno de los que no necesita espectáculo para seguir fiel, uno de los que honra a Dios, incluso cuando parece que el cielo está cerrado, pero no está cerrado, está a punto de abrirse. Quédate hasta el final del video, no lo pauses. Deja que la música que suena ahora te abrace, te envuelva, te ministre. Respira hondo y dile al cielo: Señor, no entiendo todo, pero sigo aquí. Aunque no vea, confío. Aunque no escuche, adoro. Aunque no sienta, permanezco. Esta es tu oración, esta es tu respuesta, esta es tu semilla. Y como toda semilla, aunque esté enterrada, dará fruto. Porque lo que estás viviendo ahora no es muerte, es el proceso sagrado de la resurrección que viene en camino. No estás solo, el cielo te sostiene,